es muy repetitivo, ¿ya? Ahora yo prefiero hoy, como me pidieron ayer, el capítulo 1 y 2, hacer el repaso, porque al inicio no pedía proyector, no avanzaba y no se pudo proyectar el capítulo 1 y 2. Ahora cuando ustedes lo lean, el capítulo 10 repite evaluación, monitoreo y supervisión en vigilancia se realiza constantemente, ¿ya? Si ustedes lo ven, habla a nivel departamental, nacional, hablan el seguimiento que se le hace, qué pasa cuando uno evalúa, y eso lo hemos estado repitiendo constantemente en vigilancia y en los 3 capítulos, perdón, en las 3 partes que se dividió, en 1, 2 y 3. Yo lo dividí así porque no ameritaba de que yo se los dé el tema de vigilancia epidemiológica en una sola clase, y no es pedagógico de que yo se los haya dado una clase. Es para mí es el capítulo más importante de epidemiología, porque sin vigilancia en epidemiología no funciona nada. Ahí aprendieron a graficar, aprendieron a diferenciar entre las diferencias cuando incluso en los puestos centinela, qué pasa cuando hay recolección de datos de manera semanal, mensual, cuando uno notifica, detecta a un paciente, en qué caso, bueno, ayer también las diferencias de pandemia, etcétera, ¿no? Ese capítulo es indispensable, primordial para el componente de epidemiología, ¿ya? Entonces, el día martes solo se va a hacer un repaso de ese capítulo porque, les digo, repite del capítulo 9 hacia atrás, todo el tiempo repite sobre Para mí ese capítulo, perdón, el tema 10 no debería existir, ya, porque es repetitivo, es como un recordatorio, pero en sucinto de lo anterior. Entonces, estos 2 temas, el 1 y el 2, que se lo dio en clase, pero no se pudo proyectar, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a dar, que eso les va a servir de mucho para su examen, ¿ya? Y el día miércoles 22 el examen sí o sí se va a dar el examen, ¿ya? Y se van a poner a repasar de todo lo que se avanzó, tanto en teoría como en práctica. En la parte práctica, los ejercicios, ya saben qué ejercicio se proyectó, qué ejercicio se les explicó, para que den el examen. Ahora en el examen, otra vez como escribí en el grupo, les digo, van a traer bolígrafo para su nombre. Ahora, para desarrollar el examen es con lápiz, borrador y trazador. Se lo va a separar por fila, ya, y se lo va a dividir el curso en 2 grupos, se los va a dividir. Y una calculadora sencillita van a traer, ya, no celular. Lo que quiero es que ustedes transmitan su conocimiento, lo que han practicado, lo que han aprendido, y ustedes son los que se van a poner la nota. Yo solo voy a calificar, voy a poner lo que ustedes se están transmitiendo, lo que han estudiado, se han esforzado, han aprendido, etcétera, ¿ya? Por eso han tenido tiempo y las clases son didácticas, no son teóricas, como le dije. Yo en lo personal no me gusta dar teoría y al final no aprendo nada, ¿ya? Porque esta materia de este año es de ambas partes, es teórica y práctica. Si uno no le explica la parte práctica, aquí transmitiéndole solo la teoría, cuando vayan a hacer salud pública, su provincia, no le van a entender como debe ser. La supervisora, el médico, donde les toca hacer provincia, no le van a enseñar. Allá ellos ya hablan su correcto, ustedes ya saben. Incluso le va a decir, venga doctor, ayúdeme a hacer esta planilla. Doctor, venga, ayúdeme, notifique esto. Por ejemplo, cuando vaya algún paciente, o incluso cuando aprendan a hacer toma de muestra de Papa Nicolau, le van a dar los formularios, le van a explicar, o sea, no les van a enseñar qué es epidemiología, ¿ya? Vamos a empezar. El capítulo 1 es epidemiología como una disciplina científica. ¿Se acuerdan más o menos la definición o concepto que es epidemiología? Con sus propias palabras. Ya. La epidemiología, vamos a ir como un término que va relacionado con nosotros, epidemiología médica, porque somos del área de medicina, ¿ya? Porque ustedes están estudiando para ser médicos. Epidemiología médica es una rama de la salud pública que estudia el comportamiento de las enfermedades en la población. ¿Qué es lo que estudia entonces la epidemiología? ¿El comportamiento de qué? En cierto grupo de población, ¿ya? Eso es de manera general,
Ahora, si los diferenciamos por grupos etarios, van a depender de qué tipo de características de estudio nosotros vamos a realizar, ya sea en menores de edad, en jóvenes o en adultos, o también los diferentes tipos de patología, ¿ya? Ahora, etiológicamente, epidemiología tiene diferentes tipos de características, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos unos estudios en la zona urbana, a ver si pueden diferenciar. Si se presentan algún tipo de patología, por ejemplo, en el tema del COVID, si aquí en la ciudad hubo la pandemia, ¿ustedes creen que la misma sintomatología ha podido tener los de provincia, el mismo tratamiento de la zona urbana en la zona rural en municipio? Distinto. ¿En qué más o menos? Digamos, unos tenían otra vista de la enfermedad, y decían, no se puede curar con algo casero. Ya, por eso ahí eso es lo que quiero que se les quede. Dice el comportamiento aquí en esta parte. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona urbana, por ejemplo, más están científicamente a tomar los medicamentos o automedicarse, ¿pues? Sí. Ahora, la evolución de la clínica también. En cambio, en un municipio, o no se hicieron vacunar, no tomaban medicamentos, como su compañero mencionó, medicinas tradicionales, ¿ya? Con hierbitas, etcétera, o por último, si han tenido algún personal de salud que les hizo seguimiento también. Por eso es que la epidemiología tiene diferentes tipos de comportamiento, ¿ya? En una zona, ya sea urbana, rural, o dependiendo de los departamentos también, ¿no? Entre un departamento y otro varía, de los datos estadísticos, todo eso. Ahora, deriva de los vocablos del griego epi, encima, demos es pueblo y logos es estudio, ¿ya? Su propósito, ¿cuál es el propósito, el objetivo que tiene la epidemiología cuando analizamos diferentes tipos de parámetros o estudios? Uno, explica, describe la dinámica de la salud de la población. La epidemiología, dijimos desde un inicio, es dinámico. Los datos estadísticos son dinámicos, no son estáticos. En este mes puede haber un reporte de cierta enfermedad, el siguiente mes puede ir bajando o de manera semanal, mensual, etcétera, ¿ya? Ahora, también es identificar elementos de la salud pública. Comprende fuerzas que dominan la salud. Interviene en el curso natural de la enfermedad. ¿Por qué dice que interviene? Si yo estoy diagnosticando de manera semanal la gripe, estoy tomando acciones, como ayer les expliqué, para mí la fuente más confiable es la TV, los medios televisivos, ¿ya? A comparación de la radio, ¿ya? Porque ahí es que dijo el fulano, no dijo el mengano, y no sabemos la fuente si es confiable y quién es el que está transmitiendo esa información, ¿no? Ahora, cuando yo detecto en esta semana cierto número de casos que me está alarmando como institución, ya sea como centro de salud, como sede o como ministerio, yo debo de tomar acciones, ¿ya? De acuerdo al comportamiento de la enfermedad, cómo va evolucionando. Ahora, también les mencioné ayer, sí, los pacientes no van a un centro de salud donde se ofrecen las vacunas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal? Desplazarse, sea a unidades educativas, a mercados, etcétera, ¿ya? Esto de aquí va relacionado, el intervenir. Ahora, el determinar la carga de la enfermedad para planificar requerimientos de servicios y prioridades, ¿no? Lo que hablábamos, si yo detecto en un trimestre, en un semestre, número de patologías como personal, hago mi requerimiento de ciertas necesidades, insumos, medicamentos, etcétera. Voy planificando, ¿ya? Ahora, para asignar estos recursos que hablamos ya de recursos económicos, se tiene que detectar la prevalencia de enfermedades, identificar cambios de patrones en una enfermedad y sus consecuencias. O sea, yo tengo que saber qué patologías tienen los indicadores más altos. De las 10 patologías que yo voy a realizar el estudio, quizás de ahí unas 3 son prioritarias, que tienen un número elevado en el trimestre. Entonces yo tengo que hacer mi solicitud de necesidades para la atención de los pacientes de acuerdo a esas patologías y también de acuerdo a los servicios donde yo estoy haciendo el estudio. Ahora, el padre de la epidemiología es John Snow. Esto también en un inicio les mencioné, no vamos a ver mucho lo que es la bibliografía, la literatura sobre esto, porque el objetivo no es que ustedes empiecen a analizar quién fue el mejor o peor epidemiólogo, solamente lo vamos a mencionar, ¿ya?
porque tengo entendido que incluso en los otros cursos le piden que estudien estos autores, pues no, entonces no tiene sentido. Ahora, ¿quién es el padre? Es John Snow, es un inglés, él estudió el brote de cólera en Londres, también es considerado John Brown, o sea, los dos son John, el uno es Snow y el otro es Brown. El uno fue el creador de la epidemiología y el otro vio lo que es el brote de la cólera, ¿ya? Entre ambos, la diferencia. Ahora, la epidemiología, ¿qué es lo que investiga? La epidemiología investiga la distribución, la frecuencia y determinantes de las condiciones de salud de una población. En este caso estamos hablando de qué población, de humanos, de personas, de nosotros. Ahora, aquí vemos también que influye, aquí habla del impacto de respuestas sociales a atender su necesidad. ¿A qué se refiere el impacto? Por ejemplo, va a esto a depender de las características donde yo voy a desarrollar la sintomatología. Si yo trabajo en por ejemplo, soy carpintero, ¿no? Entonces va a desarrollar su clínica de diferente manera, el acerrín, etcétera. Si soy mecánico, estoy expuesto a los factores donde yo estoy trabajando. Eso es de manera indirecta. Trabajo, pero no me doy cuenta que eso me está afectando mi salud, ¿ya? Hay casos que en el caso de los mineros también, ¿no? En la mina generalmente se escucha que ¿por qué mueren? Intoxicación. Ya, pero ¿qué más cosas? Eso, en la mina, ¿ya? Hay gente que trabaja, pero lamentablemente, creo que está mal, ¿no? Lamentablemente no se dan cuenta de que ellos se están enfermando trabajando. Bueno, lo hacen también quizás por la parte económica, tengo entendido que les pagan bien, ¿no? Pero ellos no toman previsiones por el tema de su salud. Ahora, epidemiología, ¿qué es lo que estudia? La distribución, frecuencia, determinantes de enfermedad, también las consecuencias biológicas, lo que estoy explicando, la parte psicológica y social. Hay casos donde también llevan a personas a menores de edad, les ofrecen cierto trabajo y la llevan a trabajar y las exponen, ¿no? O sea, le dicen que va a cocinar, etcétera, y la llevan supuestamente de cocinera, ese tipo de trabajo, pero lo que hacen es tráfico y violencia sexual, ¿no? Entonces también eso afecta en la persona, a eso se refiere. Ahora, distribución de frecuencia y determinante de riesgo de la salud. Las formas de control de enfermedades, las consecuencias y los riesgos, ¿ya? Económicamente pueden ganar, como el carpintero tiene buena entrada quizá, pero ¿cuáles son las consecuencias? Su salud a la larga, con el tiempo. Sí. Con el tiempo ya vemos las consecuencias. Esto les expliqué muy bien, la clasificación, la descriptiva, la analítica y la experimental. ¿Quién se acuerda de las tres diferencias? Experimental. Sí, le dije que se lo memoricen, que aprendan la diferencia, porque esto, la epidemiología, yo le dije al inicio, si no saben diferenciar el concepto, la definición, la clasificación, que era como un abanico, ya se fueron dando cuenta. Se va abriendo más y más y más, y hasta que llegamos al tema de vigilancia, ¿no? Sí. Entonces no es complicado, pero es amplio. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Esto ya lo aprendimos en un inicio. ¿Cuál es la diferencia? Lo tienen proyectado, pero quiero con sus propias palabras. La descriptiva describe lo que sucede, el problema. ¿Ya? Y analítica analiza cuáles son los factores que la causan. Ya, pero la descriptiva responde a quién. Responde a quién, dónde, cuándo y quién. En la descriptiva está este cuestionamiento de las preguntas. ¿Ya? Cuando yo voy a describir una situación en epidemiología, tengo que responder a estas preguntas. ¿Ya? ¿Quién presentó el problema? ¿Dónde se presentó? ¿Quién? ¿Quién aquí, a qué se refiere? ¿Quién presentó el problema? A la persona. ¿Dónde? Inventémonos aquí en la avenida Bush. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo? Estamos hablando en semanas, meses o en años, ¿no ves? Podemos decir de enero 2024 a mayo 2024, ¿ya? Ahora, ¿quién presentó el problema? Menores de 5 años, supongo. Eso se refiere al grupo etario, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de epidemiología descriptiva, sí o sí responde a estas preguntas, ¿ya?
Cuando yo hago mi estudio analítico, descriptivo de mi monografía, si ustedes lo van a hacer así, esto tienen que responder. ¿Ya? Y si no tiene esto, no tiene sentido hacer la monografía. Por eso yo los estoy haciendo repetir. Si hago mi estudio, creo que varios compañeritos me preguntaron, ¿puedo hacer influenza? ¿Puedo hacer en el mercado? Etcétera. Y no recuerdo otro caso, creo que de una clínica. Si van a hacer ese tipo de estudio descriptivo analítico, se van a hacer el favor de preguntarse esto y de responderse esto. Tiene estas preguntas y van a responder estas preguntas, está bien el trabajo. ¿Ya? Ahora, epidemiología analítica, ¿a qué se refiere? Aquí, analizar. ¿Qué busca? Causa y los efectos. Es causa y efecto, ¿ya? Es por qué y el cómo de una enfermedad. La causa, el efecto, y el por qué. No, a eso se refiere. Ya cuando hablamos de analizar las causas y el efecto. A ver, un ejemplo de epidemiología analítica cuando yo voy a hacer el estudio de algún caso, a ver, cualquiera que se les venga a la mente, a ver. Si yo quiero hacer mi estudio desde el punto de vista analítico, a ver, si voy a preguntarme cuáles son las causas y los efectos, o sea, causas, consecuencias. No vacunarse, digamos. ¿Cómo? No vacunarse. No. Me refiero, por ejemplo, cuando dije que vamos a hacer el estudio de epidemiología descriptiva en mi estudio, cuando yo haga ese tipo de estudio en mi monografía, tengo que preguntarme esto y responder. Si voy a preguntarle y respondo esto, está bien. Es un estudio descriptivo. Ahora, si yo voy a hacer un estudio analítico, me tengo que preguntar, buscar las causas y cuáles son las consecuencias, o sea, los efectos. Ahora, un ejemplo de causa que tenga efecto. ¿Alguien que esté haciendo el estudio de ustedes desde el punto de vista analítico? ¿Nadie? O también se puede hacer una combinación, analítico-descriptivo, o descriptivo-analítico también. Se puede hacer la combinación. Pero quiero ahora ver, desde el punto de vista de epidemiología analítica, un ejemplo de causa y efecto. Es lo que él me preguntó ayer. Me dijo, doctora, yo quiero saber las consecuencias de los pacientes, los post-COVID, cuáles fueron sus sintomatologías, o sea, qué presentaron, qué complicaciones. Eso es epidemiología analítica. ¿Ya? ¿Cuál es la causa? El COVID, ¿no ves? Ahora las consecuencias, los efectos. Eso. ¿Ya? Ayer me preguntó su compañerita, entonces, eso. ¿Ya? Entonces, eso desde el punto de vista analítico. Ahora, epidemiología experimental. Experimenta ya con animales de laboratorio, ya con algo más avanzado. Necesita un equipo más amplio. Sí, o sea, ya sea en el tema de medicamentos o ver alguna reacción, si hacen en este caso a 10 metecitos, le ponen diferentes tipos de medicamentos a cuál hace más efecto. Así se hacen los estudios de los medicamentos en farmacología, ya lo han visto, ¿no? O si lo están viendo también, ¿ya? Ya de los tres, ¿ya captaron la diferencia? Sí, ¿no? Sí. Ya, sí. No se olviden estas preguntas de acá, ¿ya? Para su trabajo. Ya, vamos. Ahora, principios de la epidemiología, ¿ya? La epidemiología desde un inicio mencionamos desde el punto de vista de epidemiología médica, es una disciplina médica. El foco de estudio, ¿cuáles son? Los grupos de individuos que comparten diferentes tipos de características, que nos reúnen ya sean a menores de edad, etcétera, ¿no? Ahora, salud y enfermedad es un proceso dinámico. Dijimos que la epidemiología cambia, no es estático. El concepto ecológico, la acción recíproca y el hombre también tiene que ver el tema del medio ambiente, donde yo viva, donde yo esté haciendo mi residencia, etcétera, ¿no? Ya sea que yo tenga mi domicilio real y mi residencia, ¿no? Una cosa es domicilio real. ¿Quién sabe la diferencia entre domicilio real y residencia? Domicilio real y residencia. Aquí esto tiene que ver también, le dije, con el caso
Ayer, por ejemplo, si yo, un paciente X, les mencionaba ayer y estos días, que tenga VIH, él dice, yo viví los últimos 6 meses en San Julián, después resulta que hace un par de años vivía en Pailón y no sé qué, y después al final se crió toda su vida en La Palma, ese ejemplo. Ahora, ahí la diferencia, ¿cuál es el domicilio real y cuál es la residencia? Si yo resido en, yo vivo en, ya, pero ¿cuál es la diferencia? Eso tiene que saber como personal de salud, es un léxico común. ¿Residuo? O sea, que proviene de un lugar de polis. Ya, ¿y el domicilio real? ¿Y dónde está ubicado actualmente? Sí, porque hay la diferencia. A ver, busquen en su celular residencia y domicilio real. En el CEGIP, en donde sea cuál es su domicilio, le dan vivo, no sé, aquí en la avenida Bus, tanto, y dónde reside. Tiene su diferencia. Busquen los de domicilio real y residencia. Eso influye también al hacer estos estudios. Cuando yo voy indagando, preguntándole al paciente, voy profundizando para hacer mi estudio. ¿Qué es domicilio real? Domicilio real donde vivo. O residencia, ¿quién está buscando residencia? Domicilio real. Ya. Es el lugar donde tiene el establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Ya, ahora residencia. Esa residencia es un lugar donde quedarse para dormir. Residencia, ¿ves? ¿Dónde reside? Casa donde conviven y residen sujetándose a determinada reglamentación, personas afines por la ocupación, el sexo, el estado y la edad. Ya, a veces el domicilio real tiene relación, como dice ahí, tiene relación con el trabajo. Cuando hacen memoriales también, cuando uno lo notifica, también el domicilio real, dicen, mencionan uno por el tema de seguridad, quizás no, dan el de su trabajo. La residencia es donde yo convivo, vivo con mi familia. ¿Ya? ¿Cuál es su domicilio? Uno, pero así muy directo no le preguntan en el CEGIP, ¿no? ¿Ves? Su domicilio le dice, ¿dónde vive? ¿No? Entonces uno le da los datos. Aquí nosotros tenemos que saber diferenciar el domicilio real y la residencia. Porque le pueden decir dónde vive actualmente y dónde residía anteriormente o dónde estaba ese mes anterior o los últimos 6 meses, ¿ya? Entre otras definiciones de epidemiología para otros autores, Morris, Pei y después de Fox, dice Morris, dice la frecuencia es la frecuencia de eventos médicos en la población, es su punto de vista del epidemiólogo. Ahora el siguiente, Pine, él dice que epidemiología es el estudio de la salud del hombre en relación a un medio. Ahora, el otro criterio de Fox es el estudio de los factores que determinan la ocurrencia de la enfermedad en la población. No le doy mucho énfasis, como le dije, es más bibliografía eso, ¿ya? Ahora, el desarrollo de la epidemiología en la historia. Esto tampoco lo puede leer, pero no, para mí no es importante porque también es historia, ¿ya? Pueden sacarle fotito. Ahora también el tema de las plagas, quizás esto algún docente les ha dado, que ustedes lo investiguen, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Aquí de acuerdo a, bueno, este es un epidemiólogo conocido, sí, él estudió en la Universidad de Alemania, por ejemplo. Él explicó lo que son los propósitos a saber diferenciar actualmente de la epidemiología, ¿ya? Lo que se aplica, ahora actualmente a la epidemiología. 1, la descripción de las condiciones de salud de la población. Uno tiene que saber, él mencionaba, describir la condición de salud de la población, ¿ya? ¿En qué condiciones vive la población actualmente entre una zona, otra zona, entre un país, etcétera? Como también hay parámetros para poder describir este tipo de condiciones. El otro, la explicación de las causas de la enfermedad poblacional. Uno tiene que saber describir el origen, la causa de la enfermedad.
Ahora, si yo no describo, no analizo y no sé las causas de la enfermedad, no voy a poder, decía él, aplicar las medidas que tengo que hacer para hacer la parte preventiva, ¿ya? Como también saber diferenciar de los grupos etarios, de la población, de los pacientes, para tomar acciones, ya sea a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Como también hablaba él, mencionaba de la predicción del volumen de enfermedades que ocurre, la distribución en el interior de su subgrupo. Por ejemplo, en niños menores de 5 años, ¿no? Niños que la madre de manera recurrente los lleva a vacunar, pero de ese grupo etario pueden haber de menores de 1 año o de 2 a 1 año, que ciertos grupos etarios de mamás que no los llevan a vacunar, ¿no? A eso se refería él, de que hay que hacer un seguimiento, un control, ¿no? Buscar la forma, las estrategias, lo que ahora se aplica. Nosotros, si no viene el personal de salud, perdón, no viene el paciente al establecimiento, yo tengo que desplazarme a buscar al paciente, ¿ya? Ahora, otra, la prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la población afectada y la prevención de nuevos casos. Lo que hacemos, promoción, prevención. Hablamos la anterior semana y ayer también algo se mencionó de promoción y prevención. Cuando hablamos de promoción, hablamos ayer de lactancia materna, ¿no? Niños que nacen en la maternidad percibola, lo que yo hago, promocionar la lactancia materna como algo primordial. ¿Por qué? Porque le transmite las defensas a los niños a través de la leche materna, etcétera, ¿no? Ahora, prevención, con eso nosotros evitamos de que ese niño se enferme. ¿Por qué? Porque con la leche, ¿qué es lo que obtiene? Las defensas, las inmunoglobulinas, ¿qué más? Proteínas, etcétera, ¿no? Y ya. A eso se refiere. Tenemos que hacer promoción, promocionar, y a la vez que promocionamos, prevenimos. Ahora, en la Biblia menciona también sobre el Talmud y el Corán, hay registros también que habla sobre ciertas enfermedades o patologías, ¿ya? En la estadística sanitaria, bueno, también esto es teoría también, ¿no? Habla de la epidemiología contemporánea, esto solo le pueden sacar fotos también, que es parte de la historia también de epidemiología, ¿no? Esto también ya se le mencionó en la primera clase. Ya, ahora vamos a pasar al capítulo 2. ¿Ya? Esto solo se les está proyectando porque en la primera clase no estaba aquí en el proyecto, no se podía proyectar. Esto también lo dominaba bien la primera clase, ¿ya? Aquí, los componentes ambientales y factores de riesgo en la salud. Esto también lo fuimos mencionando de manera reiterativa, no de manera directa, se lo fue repitiendo en diferentes clases, pero va relacionado constantemente. Uno, ¿cuál es uno de los componentes ambientales que tiene relación, que puede influir en la salud de la población del paciente? Diferentes tipos de factores. Los físicos, los químicos, los sociales, los naturales, los microorganismos, también que influye el clima. Ahora, cuando hablamos de físico, ¿qué es lo que puede influir? El agua, el aire, el suelo, etcétera, ¿no? Los químicos, los metales, las sustancias químicas y los plaguicidas. Los plaguicidas se ven en los valles altos donde hacen el sembradío de verduras, etcétera, de frutas, etcétera, ¿ya? Nosotros estamos consumiendo ese tipo de alimentos, a veces no sabemos qué tipo de plaguicidas para proteger las mismas hortalizas y verduras o frutas, para proteger qué químicos le echan, pero nosotros quizás a veces por no lavar bien, por no desinfectar bien, estamos ingiriendo ese tipo de veneno, como también de microorganismos que aquí hace mención, ya las bacterias, virus, etc. El clima también influye en la salud. El proceso infeccioso en epidemiología. ¿Qué es el huésped? En el que se asienta la enfermedad. Ya. El germen, ya sabemos, virus, bacterias, etcétera, ¿no? Aquí vamos a ver de la triada. Eso también de la triada ecológica lo repetimos, ¿no? A ver, ¿quién me explica de la triada ecológica?
triada de 3. Hablamos del agente causal, quién lo recibe y qué más influye él, el ambiente. Como hablamos también del ambiente, todo esto influye, ¿no? Ya. Ahora, un germen puede sobrevivir de acuerdo a qué características, dependiendo el tipo de huésped, si el tejido que lo recibe es óptimo y la vía de escape, ¿no? ¿Para qué significa eso? La vía de escape es para continuar su ciclo, con su ciclo, ¿ya? Ahora, en la triada vemos estos 3 componentes que influyen: el agente causal, virus, bacterias, hongos, etcétera. ¿Quién es el huésped? ¿Ya? El ambiente, aquí la ecología, ¿no? O sea, aquí depende el clima, donde yo esté ubicado para que influya el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, las causas determinantes de salud o enfermedad, ¿qué son? Ya lo mencionamos en la primera diapositiva. ¿Cuáles son? Aquí la biología humana. El medio, o sea, ¿quién lo recibe? El medio ambiente donde yo estoy, el estilo de vida, si yo me alimento bien, duermo bien, no me desvelo, soy una persona, bueno, que respeto los horarios y por lo tanto duermo las 8 horas, tengo una vida ordenada, etc. También la organización de la atención en salud. Ahora, ¿qué factores intervienen en el desarrollo de un proceso infeccioso? ¿Cuáles son los factores que intervienen? Patogenicidad, virulencia y transmisibilidad. Cuando hablamos de patogenicidad, ¿a qué se refiere? La enfermedad que produce. ¿Ya? ¿Y la virulencia? La característica que tiene para producir esa enfermedad. Ya. Ahora, cuando hablamos de aquí empezamos a los siguientes capítulos. Cuando hablamos de virulencia, y aquí estamos haciendo, depende de la carga viral para que desarrolle y haga esta tasa de letalidad. Cuando hablamos de letalidad, hablamos de óbito, de funciones, etcétera, ¿no? O de muerte. Ahora, aquí la transmisibilidad, ¿a qué se refiere? La capacidad que tiene para transmitirse. Eso. De persona a persona. Y ahora, cuando hablamos de transmisibilidad, que yo contagie de una persona a otra, ¿qué estudio debo hacer? La incidencia, la curva epidémica, vimos la curva, los canales, los corredores endémicos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, cuando hacemos ese tipo de gráfico, lo que yo estoy aquí analizando es la transmisibilidad, o sea, el tema de la capacidad que tiene ese microorganismo de transmitir. Cuando hablamos de transmisibilidad, Cuando hablamos de transmisibilidad, nosotros tenemos que hacer la diferencia de incidencia, la curva. Cuando hagamos ese tipo de estudio, nosotros tenemos que tener en mente, estamos analizando la transmisibilidad de ese microorganismo. Si a mí me piden analizar, realice la incidencia, haga una curva endémica, un canal endémico, como ya vimos en los gráficos, yo estoy analizando eso, ¿ya? Ahora, si a mí me piden calcular la tasa de letalidad, ¿qué yo estoy analizando? La virulencia, ¿ya? Sí, para que tengan en mente de lo que vimos al inicio, tenía mucha relación con lo que yo les decía. Si toman atención, desde el primer capítulo, el segundo, etcétera, y así va a ir encadenado, me van a entender, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta, estamos volviendo a estar repasando estos 2 capítulos que han querido verlo. Si se dan cuenta, tiene relación. Ahora, yo ya sé hoy, cuando calculo la incidencia, curva epidémica y la tasa de ataque, esto no lo vimos porque no lo van a ver a fondo, ¿no? Entonces, esto, yo estoy analizando la transmisibilidad, ya vi la tasa de letalidad y analizo la virulencia, ¿ya? Aunque no lo mencionaba en los otros capítulos, aquí ya se lo está viendo. Ahora, de la puerta de entrada y de la puerta de salida cuando vimos, ¿quién se acuerda?
Por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, tuberculosis, mi puerta de entrada, pero hay la diferencia. La puerta de entrada y la puerta de salida. La puerta de entrada es el ¿Ya? ¿Y la puerta de salida? Por libre flujo. Es, ¿ya? Cuando hablamos en la puerta de entrada tiene una diferencia de reservorio y también la puerta de la puerta de entrada y la puerta de salida. Cuando hablamos de puerta de salida es reservorio y la puerta de entrada es de nuevo huésped. Es lo que yo estoy inhalando y lo que estoy exhalando. ¿Ya? A eso se refiere. Sácale fotito. Esto ya, bueno, en el capítulo 3 ya lo tiene, ya sabe. Sí. ¿Ya han estado repasando para su examen o no? Van a repasar el examen, es el miércoles. Ya, no es difícil la materia. ¿Cuántas preguntas? Por lo menos unas 10 van a ver esa para desarrollar. Aquí más o menos, doctor. El examen vamos a empezar para los que se atrasan, en 7:15 y 10 máximo va a empezar el primer grupo, el miércoles 22. Y de ahí el segundo grupo también de la misma manera va a tener su tiempo. Otra vez repito y no me voy a cansar: cero celular, calculadorita sencilla, lápiz, borrador, tajador para desarrollar los ejercicios y su bolígrafo para poner su nombre. ¿Ya? No se van a faltar porque el día del examen solo se va a dar ese día, porque solo tenemos clases 2 veces a la semana. Ya está marcado el examen y también está marcada la fecha de las defensas de las monografías. Cada grupo tiene qué día va a dar, ya se les dijo en clase, lo publiqué en el grupo. Si ese día un grupo de los 3 grupos, yo estoy suponiendo no sé qué grupo puede ser, en los primeros grupos, no sé, del medio o al final, no expone, ese grupo ya no va a exponer. ¿Por qué? Les digo, porque lo va a atrasar a sus demás compañeros. Y en el avance nos vamos también a perjudicar, porque si yo me dedico solo a monografía, porque voy a estar casi un mes en las defensas, entonces no nos va a alcanzar el tiempo para el programa. Ya entonces lo que se quiere es que todos tengan la oportunidad, todos demuestren la responsabilidad y van a defender su trabajo. Ahora, después del examen está marcado unas cuantas clases para que trabajen en aula su monografía. Ustedes los van a trabajar aquí en aula. ¿Ya? O sea, van a tener, creo que son 2 clases, 2 a 3 clases, que van a trabajar en aula, que si no eran 6 horas, ¿no? Sí, creo que son 3 clases que van a trabajar. Sí, los que tengan laptop traen para continuar a trabajar su clase, su monografía. Lo tienen que hacer, ¿ya? Porque la monografía vale 7 puntos de trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que tengan que hacer? ¿Va a ser por dividir los 2 grupos por orden de apellido? Voy a ver la lista, me van a dar la lista, voy a ver cómo los voy a dividir, pero va a ser en 2 grupos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que tengan que hacer? Ya los temas, para los que llegaron atrasados les explico. El capítulo 10, como me pidieron ayer que por favor les proyecte esto, el capítulo 1 y 2, lo que ya se avanzó hoy, se los proyecté el capítulo 1 y 2. El 10, el martes, solo lo voy a tocar de manera, como les digo, sucinta. ¿Por qué? Porque es repetitivo. Si ustedes lo van a leer, habla de nivel departamental, nacional, es evaluación, monitoreo y supervisión. Repite todo el tiempo esos términos y se hace en vigilancia epidemiológica. El capítulo de vigilancia epidemiológica yo lo dividí en 3 clases, porque yo lo considero que es importante y es la base, el fundamento, el cimiento para epidemiología. ¿Ya? Por eso a mí me interesó de que lo capten, aprendan y vean la diferencia incluso en el tema de los gráficos a graficar. ¿Ya? En ese capítulo repite el capítulo 10, pero el día martes yo lo voy a tocar de manera sucinta. ¿Ya? Ustedes si lo ven, como les digo, lo van a leer, ahí lo tienen en el capítulo 9. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? Ya no se falten para el examen. ¿Ya? La lista, ¿quién tiene la lista? ¿Qué, mamita? ¿De uno? Ajá, del tema. La lista no sabía nada.